Bueno, señores, buenas noches ya con todos. Comencemos con las clases pues, de hidráulica y neumática. El día de hoy vamos a revisar un poquito de lo que es, ustedes pueden ver en el aula virtual, pues aquí subimos todas las evidencias. Estoy en la materia de nuevas tecnologías, esperemos, hidráulica. Uno de los primeros temas que se encuentra pues en el PA son acerca de los fluidos, las propiedades. Ustedes ya han de haber visto esto un poco en química. Así que pongamos a revisar los fluidos en reposo y en movimiento, las propiedades de los fluidos. Me informan si pueden observar pues la presentación. Ya nomás se va todo. Y ahorita está proyectándose. Por favor me informan si pueden observar las diapositivas. Sí, profesora, ya se observa. Ya. Entonces vamos a ver los fluidos en reposo y en movimiento. Contenido, vamos a ver lo que es hidrostática, hidrodinámica. Hidrostática, los fluidos que no están en movimiento. Hidrodinámica, los fluidos en movimiento. En hidrostática, pues revisaremos lo que es los estados de la materia, los cambios de estado, los fluidos, propiedades de los fluidos, presión, tipos de presión, principio de Pascal, principio de hidráulica, principio de Arquímedes. Vamos a revisarlos a breves rasgos, ya que ustedes ya revisaron esto. Se supone que ya revisaron ya en química, para los que aprobaron. En hidrodinámica vamos a ver gasto, flujo, teorema de Bernoulli, ecuación de continuidad, teorema de Torricelli, su famosa cuña dinámica o hidrodinámica. Entonces, el estado de la materia. Señor Boni, ayúdenos con la lectura. Bone Quiñones. Estado de la materia es la Bueno, diferencia de estado en que podemos encontrar la materia. Se denomina estado de agraciación de la materia, la distinta forma en que la materia se agrega. Como un conjunto de átomos se puede clasificar en 5 estados: sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensación en base Einstein. gracias, señor Bone. Es como Ya, ven, profe. los diferentes estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso, los más comunes. Los que son poco estudiados y los que sí, al menos que siguen criminalística, el estado plasmático es uno de los principales que deben manejar al revés y al derecho, ya que ellos, por este estado, de esta huella plasmática que podamos decir que nosotros dejamos al momento de transitar o caminar por algún lugar, ellos pueden resolver sus casos. Y también otro estado que no lo conocemos, ni yo lo he conocido, que es el condensado de von Einstein. Estos serían los 5 estados de la materia. Tenía conocimiento hasta los 4, nomás hasta el estado plasmático. Este quinto no he tenido conocimiento, sería de revisarlo. Entonces tenemos el estado sólido y el estado líquido. Sí, por favor, señor Quiñones Bone, ayúdenos con la lectura. Ya, estado de la materia sólido. Generalmente Profe, a los mí no me... cuerpos de estado sólido son riesgos, duros y resistentes. Características: tienen forma fija, su volumen no varían prácticamente compro- al comprimirlo, su estructura es ordenada. Líquido. Generalmente tienen la capacidad de fluir, adaptarse en la forma del recipiente que la contiene. Característica: su forma es la
La del recipiente, su velocidad varía poco al comprimir. No tiene una estructura muy ordenada. Gracias, Quiñones Bone. Entonces, como ven, el estado sólido es un estado donde se permanece pues, líquido, es rígido, duro y resistente, tiene una forma definida. El estado líquido, pues, no tiene una forma definida, este adquiere la forma del recipiente en el que se encuentra. Ahora tenemos el estado gaseoso y el plasma. Escobar, ayúdenos con la lectura. Gaseoso. Generalmente en este estado los átomos o moléculas del gas se encuentran virtualmente libres de modo que son capaces de ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. Características. Su característica es el del recipiente. Al comprimirlo su volumen varía mucho. Su estructura molecular es desordenada. Plasma. Este estado se trata de gas y Ionizado. ionizado que se alcanza a, a grandes temperaturas. Características. Es el más abundante en el universo. Los plasmas tienen la característica de ser conductores de la electricidad. En muchos casos, el estado del plasma se genera por combustión. Gracias, Escobar. Entonces, como ven, el estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen. Se puede decir que en este estado pues, las moléculas están libres. Por ende, pues estos ocuparán el espacio donde se los ubique. Y este pues es uno de los que más nosotros utilizamos en la parte automotriz. El plasmático pues es un estado que abunda en el universo. Este es un conductor de electricidad. En muchos casos nos dice que este se genera por combustión. Y el condensado de Von-Einstein. ¿Quién nos ayuda? Segura. Ayúdenos con la lectura. Ya, profe, estado de la materia de condensador Von-Einstein. Para alcanzar el estado de Von-Einstein es necesario enfriar muchísimo los átomos. Su velocidad disminuye hasta que su longitud de onda se hace tan larga que su onda es casi plana. Gracias por la lectura. Entonces, con el condensado de Von-Einstein nos dice que tiene que un líquido congelarse o bajarse o disminuir prácticamente su temperatura. ¿Para qué? Para que los átomos disminuyan su velocidad. ¿Y qué se gana con esto? Que se tiene una onda, pues ya desaparecería estas ondas que se reflejan, ya sería una línea recta. Por eso nos dice casi plana. Voy a revisar ya que no está muy entendido esto. Entonces aquí tenemos en la figura cómo se ven los estados microscópicamente. En el estado sólido pues vemos que los átomos están entrelazados entre ellos, por ende tienen forma y volumen. En el estado líquido ya prácticamente ya están más alejados, tienen un poco más de libertad, por eso no tienen una forma, sino adquieren la forma del recipiente que los mantiene. En estado gaseoso pues ya vemos que están ya en un estado desordenado. Todos están por un lado y por otro, por ende tratan de ocupar más espacio. El estado plasmático, como vemos, que ya es un poco diferente. Estamos hablando de un estado en el cual abunda en el ambiente y se produce más por combustión o por la generación de calor. Nosotros como seres humanos también estamos dejando estas huellas plasmáticas porque estamos expulsando temperatura de nuestro cuerpo. Y por último el estado condensado de Von-Einstein, en el cual pues se congela y hasta que los átomos no estén dispersos como en estado gaseoso, sino mantengan un orden lineal se podría decir. Ese sería el estado de Von-Einstein.
Luego tenemos pues los cambios de materia. Tenemos de sólido, líquido y gaseoso, los más conocidos. Estado plasmático y Von-Einstein, pues como no son muy estudiados, pues todavía no se tiene un gráfico muy acertado acerca de estos. Entonces, el cambio de estado, ustedes ya revisaron también termodinámica, en este caso, dejándole un hielo en el medio ambiente, pues va a haber la transmisión de calor, lo que se llama el primer principio de termodinámica, y por ende, este sólido, que sería un hielo, pues pasa de estado sólido a líquido, adquiriendo pues la temperatura del ambiente que lo rodea. Digamos que este está más o menos a menos 10 grados centígrados, entonces el ambiente cede la temperatura a este sólido y se convierte en estado líquido más o menos a unos 5 grados centígrados. ¿Cómo se lo denomina este cambio, esta transformación? De sólido a líquido, fusión. En cambio, de líquido a gaseoso, ya por el aumento de temperatura utilizando una fuente externa, pues se la conoce como vaporización. Y también existe un estado de sublimación. ¿Cuál es este estado? En que un sólido pasa de sólido a gaseoso, saltándose el estado líquido. Esta es una sublimación progresiva, o también conocida como volatilidad. En cambio, para regresar de estado de gaseoso a sólido se lo conoce como condensación. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos nosotros de una fuerza externa que lo comprima, que trate de que de este gas, que sus átomos, como están dispersos, traten de estar más uniformes. Y ya cuando tenemos estado líquido a gaseoso, pues utilizando una fuente de energía, en este caso sería una nevera o un congelador, pues reduciendo la temperatura, estamos convirtiendo nuevamente a sólido. Esa se lo conoce como solidificación. Pero también hay un estado en el cual se la pasa de gaseoso a sólido saltando por líquido, que se llama sublimación regresiva. No se confunda, una es progresiva de sólido a gaseoso y otra es regresiva de gaseoso a sólido. Serían las transformaciones que sufren la materia. ¿Alguna duda sobre este grafiquito que está aquí? ¿Te ha entendido la explicación? Sí, profe, entendido. Gracias, Segura. Entonces, ¿qué son los fluidos? La definición nos dice que este nombre de fluido reciben aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contienen. A esta propiedad se le da el nombre como fluidez. Los líquidos y gases son fluidos. ¿Cuáles son las propiedades de estos fluidos? Tenemos tensión superficial, capilaridad, densidad, peso específico, adherencia, cohesión y viscosidad. Entonces son las propiedades, no se olviden. 7 propiedades tienen los fluidos. Pregunta de examen. Se puede poner este gráfico y dejarlos unos 2 que 3 de estos sin ubicarlos para que ustedes pongan. ¿Pero qué es la tensión superficial? Numerosas observaciones sugieren, que la superficie de un líquido actúa como una membrana estirada bajo la tensión. Esta fuerza que actúa paralela a la superficie proviene de la fuerza atractivas entre las moléculas. Este efecto se llama tensión superficial. Nosotros por el peso no podemos hacer eso. Si ven ahí, prácticamente es un mosquito el cual está caminando por el agua, y también existe una especie de reptil que también hace esto. Entonces, la tensión superficial, esa fuerza que impide que también es utilizada por los barcos, esta fuerza que impide que el barco se hunda, en este caso sería. La viscosidad. Esta es medida por la resistencia de los líquidos al fluir, o es la fuerza que tiene un líquido para fluir por un pequeño agujero. Entonces esta fuerza que se opone a que esto fluya se la conoce como viscosidad. Entre más viscoso es el líquido, tenderá a no pasar con facilidad por ese agujero. O si lo ponemos por ejemplo, tenemos un vaso de agua y lo hacemos chorrear, pues este chorreará de una. Y si tenemos un vaso con aceite, pues este se demorará en chorrear. Y peor si tenemos resina, o tenemos miel de abeja, o tenemos una sustancia más viscosa.
Eso también es una forma y también existe una normativa con la cual se mide el grado de viscosidad. Entonces los líquidos tienen las fuerzas intermoleculares. Fuertes tienen viscosidad alta, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Las moléculas adquieren energía y se mueven más fácilmente. Por eso que los aceites tenemos otros diferentes denominaciones, según el lugar donde estos funcionan. Pues tenemos el aceite para el motor, para la caja, para la transmisión, y dependiendo de las características de funcionamiento, pues tenemos también los diferentes tipos de aceites. Podemos ver aceites monógrados, multígrados, aceites vegetales, sintéticos, semisintéticos, existen una variedad. Y esto también, estas denominaciones como son pongamos el 20W30 o 20W40, creo, sí, 20W40, el 5W30, entonces esto ya depende de la viscosidad. Si podemos comparar un 5W30 tiene menos viscosidad que un 20W40. Tenemos la capilaridad. Es el ascenso o descenso de un líquido en un tubo de diámetro pequeño, o un tubos capilares, como se los conoce, insertando el líquido. La acción de la capilaridad es el resultado de la tensión superficial de las fuerzas adhesivas. Entonces tenemos la propiedad seguimos viendo que las propiedades tenemos la fuerza de cohesión, son fuerzas de atracción intermolecular entre moléculas semejantes. Las fuerzas de adherencia son más grandes que las cohesivas. El líquido sube por las paredes del recipiente. El líquido moja la superficie. Tenemos un pequeño gráfico. Las fuerzas de adhesión. Es una atracción molecular entre moléculas distintas. Las fuerzas cohesivas son más grandes que las fuerzas de adherencia. El líquido se curva hacia abajo. El líquido no moja la superficie. Medio raro está esto, pero bueno. La densidad es una propiedad que se determina mediante el cociente entre la masa y el volumen de la sustancia. La unidad de medida en el sistema internacional tenemos kilogramos sobre metros cúbicos. También se utiliza frecuentemente la unidad de gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad está relacionada con el grado de acumulación de la materia. Un cuerpo, campo, más o menos, o por lo general, más denso que otro, más disperso. Pero también lo está el peso. Así un cuerpo pequeño que es mucho más pesado que otro, más grande, es también mucho más denso. Y ya depende de qué material estamos ocupando. Tenemos diferentes materiales en la tabla periódica, ustedes han de haber revisado. Tenemos algunos elementos aquí en el planeta. Y también existen otros que van a seguir apareciendo, que son creados en los laboratorios. El peso específico se determina mediante el cociente entre el peso y el volumen de una sustancia. En el sistema internacional las medidas son newton sobre metros cúbicos. El peso específico representa la fuerza con que la Tierra trae a un volumen unida de la misma sustancia considerada. Tenemos la presión. La definición se define como el coeficiente entre el componente de la fuerza perpendicular a una superficie y el área de dicha superficie. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una fuerza que estamos poniendo nosotros hacia un objeto. Esta presión se puede decir que nosotros nos arrimamos a un escritorio, a un mueble. Estamos aquí ejerciendo una presión. Se mide esta en pascales o en newton sobre metros cúbicos. Esta presión también existen algunos tipos de presión. Presión hidrostática, manométrica, atmosférica y absoluta. La presión hidrostática. Ayúdenme con la lectura. Señor Carranza, ayúdeme con la lectura sobre la presión hidrostática. ¿Qué pasó, Carranza? Definición. Es la presión que origina un líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene.
Esta presión actúa en todas las direcciones y aumenta conforme es mayor la profundidad. La llamada paradoja de Steven señala que la presión ejercida por un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende de la forma de este, ni de la cantidad de líquido contenido, sino únicamente del peso específico y de la altura que hay del punto considerado a la superficie libre del líquido. ¿Ya? Entonces la presión hidrostática es la presión que genera un líquido. Es por eso que los submarinos solo pueden llegar hasta una cierta profundidad, porque entre más profundidad se encuentra ellos, entonces todo este peso del agua, la presión hidrostática, pues va a ser presión y no permite que estos bajen más, porque si no deteriora la capa del submarino y este puede sufrir grandes daños y también al cuerpo humano le afecta radicalmente. Por eso cuando en los buzos entran, pues hacer sus inspecciones, ellos tienen que ir a una máquina. ¿Para qué? Para no sufrir un síndrome en el cual les puede afectar severamente su salud. Es una cámara hidrostática. Entonces, como ven aquí en el dibujo, pues entre nosotros más bajemos, va aumentando la presión hidrostática. Hasta la medimos en atmósferas. Entonces, si llegamos a 130 metros, nosotros estamos soportando una presión de 13 atmósferas. Y así sucesivamente según mayor sea la profundidad. La presión atmosférica es la presión que se ejerce debido al peso atmosférico. Se ejerce sobre todos los cuerpos inmersos en ella y varían con altura y con las condiciones climáticas. En condiciones normales su valor es 1 atmósfera. En la costa tenemos esta presión, 1 atmósfera. Si subimos estamos más o menos en... ¿Dónde le ponemos? En Ibarra está 0.82. Si seguimos subiendo, vámonos a Cotopaxi, estamos a 0.54. Imagínense. Entonces va disminuyendo. Entre más altura la presión es menor. Estamos hablando de 0.54 atmósferas, 0.82 atmósferas y en la costa tenemos directamente 1 atmósfera de presión. Esta presión no se puede calcular fácilmente, pero sí se puede medirse utilizando un barómetro. Entonces, para nosotros manejar este barómetro también necesitamos un instrumento que sirve, que el barómetro es un instrumento que sirve para determinar experimentalmente esta presión. Una tesis que querían hacer utilizar un barómetro para medir la eficiencia de los vehículos dependiendo la altura y cómo varían esta altura según las señales de onda de los inyectores. Imagínense. El primero en medir esta presión fue Torricelli en el año de 1643. Presión manométrica. Ramírez, ayúdenos con la lectura. Definición. Es la presión relativa que ejerce un fluido. Su valor depende de la presión externa. La presión manométrica puede tener un valor mayor o menor que la presión atmosférica. Una presión atmosférica de 0 corresponde a una presión que es igual a la presión atmosférica local. Los dispositivos para medir presión se denomina manómetro de tubo en U y de burdo. Bueno, señores, gracias por la lectura. Bueno, pues como ven, hemos revisado el día de hoy acerca de las propiedades de los fluidos. Hemos visto sus propiedades: tensión superficial, viscosidad, cohesión, capilaridad, adherencia, peso específico, densidad. Hemos revisado también un poco los cambios de la materia, cómo estos van cambiando y su forma, cómo se ven microscópicamente, microscópicamente sus moléculas, los diferentes cambios de estado. Estamos viendo los tipos de presión, hemos llegado hasta presión manométrica. Sería todo por el día de hoy, señores, en la clase de hidráulica. El día de mañana seguimos revisando
lo que es la presión absoluta, principio de Pascal, presión hidráulica. Este es uno de los principios más utilizados, ya que estamos utilizándolos actualmente, desde lo más simple, que es una gata, se utiliza este principio. Este principio de Pascal. ¿Alguna pregunta, señores, para dar por finalizada esta clase? Si no hay preguntas, pues damos por finalizada la clase. Todo está claro, ingeniero. Ya listo. Entonces permítanme, voy a guardar esta grabación para luego continuar con tren de rodaje. Profe, con respecto a la otra clase, va a mandar